Bienvenidos a todos aquí una vez más a este gran proyecto que hemos denominado El Marqués Podcast, el lugar donde nada es lo que parece y donde hablamos sobre los temas que nadie quiere hablar. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 7, en donde estaremos hablando sobre el mundo animal del lado B. Comenzamos. Buenas noches a todos, les doy la bienvenida y agradeciéndoles una vez más por dejarnos entrar a su hogar a través de este hermoso proyecto que hemos denominado El Marqués Podcast. Hoy hemos traído un gran episodio donde vamos a hablar sobre un tema que poco a poco se volvió relevante entre los años y ahora pues es discutido como una de las pseudociencias que pues es más estudiado. Estamos hablando de los críptidos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad estoy muy bien. Es poco tiempo de lo que nos vemos del nuevo capítulo. Sí. Hoy se viene un capítulo, la verdad, muy interesante. La criptozoología, que habla de estos animales muy míticos. Ya han habido avistamientos. Ahí también influye mucho el marketing para los países, claro, turismo. Sí. Entonces, hoy no solo estamos solos, estamos aquí con dos pequeños que nos están acompañando, Simón y Nessie. Bueno, yo creo que empezamos, ¿no? Claro que sí, vamos a empezar, Cristian, pero vamos a dar un poquito en contexto de lo que está sucediendo actualmente. No sé si te has enterado y es para tal vez un avance para otro programa, para otro episodio donde vamos a hablar. ¿Has escuchado sobre la era polar que se nos viene? Sí. Al parecer literalmente el cambio climático, calentamiento global está muy fuerte. Sí, estamos viviendo totalmente un tiempo en donde ya no sabemos si hace frío o calor o si el frío es demasiado crudo, y justamente ahora en Bolivia estamos cruzando o vamos a entrar a lo que es uno de lo han llamado un golpe polar, en donde pues las temperaturas van a bajar más de lo que se preveía que se bajaría a estas épocas, ¿no? Porque estamos entrando en invierno aquí en Bolivia. Al parecer viene desde Argentina esto. Sí. Parte de Paraguay también, o Paraguay es, ¿no? Sí. Parte de Paraguay también, que está sufriendo lo que es ya la ola polar. Una ola polar, sí. Y al parecer va a venir desde Potosí hacia lo que es los Andes. Entonces, sí, la verdad es un cambio climático súper drástico, porque en estas fechas yo recuerdo que sabemos estar disfrutando del sol y en muchos lugares sabe ser el verano. Sí, pues en la tarde sabe ser calientito, ¿no? Calientito, claro. Y después en la tarde sabe ser. Y eso que el año pasado nosotros hemos subido de fuertes calores. El año pasado ha sido un año olas de calor, sí. Olas de calor fuerte. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando ya dentro del mundo. Tal vez la Tierra ya nos está queriendo decir desalojar. Sí. Entonces, ahora hay algo muy curioso que recién nomás se ha descubierto, la NASA al menos ha descubierto, bueno, los científicos han descubierto que hay que hay un planeta muy parecido al de nosotros, que al parecer han encontrado que, bueno, necesitan más investigaciones porque el país está de aquí a... El planeta, mucho me confundo. El planeta está de acá a 12 años, creo. 12 años luz debe ser, no creo que sea 12 años luz de nuestro planeta Tierra. Claro. Entonces, que tiene la misma oxigenación. Ellos han visto que tienen la misma oxigenación. Hay agua y no se sabe si hay vida aún ahí.
pero se está investigando aún eso. Entonces, también el tema de Marte, igual escuché que ya están empezando a hacer de nuevo con estas cuestiones que está pasando. El tema de Marte está siendo ya más visto de nuevo por el señor Elon Musk. Está volviendo a la boca de todas. Sí. Bueno, sí, está muy grave y bueno, tal vez sea un avance, como les digo, de el siguiente tema que vamos a tocar, y son las eras polares y cómo pues la Tierra, la historia de la Tierra, pues ha abarcado 6 glaciaciones polares antes que nosotros. Sí. Y de eso, pues ahora supuestamente la que viene sería la 6ª glaciación, que muchos de ustedes deben decir, pero el calentamiento global es contraproducente. No. Científicos han hablado sobre esto y que muy pronto, y ¿sabes qué? Yo lo escuché eso hace casi 10 años, 2015, donde estaban hablando sobre una próxima era de hielo, pero en el 2015 más o menos no se hablaba de estos temas porque estábamos con el calentamiento global, todo eso, ¿no ve? Entonces los científicos dijeron que puede que para el 2030, o sea, no queda mucho, son 5 años, que se vendría la 6ª era de hielo. Sí, ha visto también... no va a ser fuerte, ¿no ve? Pero sí va a ser de a poco. Se ha visto recién también que un glaciar había crecido bastante. Ya ve. Entonces hace la diferencia entre la tierra, o bueno, lo que es una isla, o bueno, la parte de la costa de un lugar, y se ve que literalmente el glaciar está como... Ubicas la película La Era del Hielo, ¿no? Sí. En la 2 están escapando ya de lo que es la inundación. El calentamiento global, sí. Sí, de la inundación están escapando hacia un pedazo de tronco grande. Sí. En donde hacen esto de lo que es llegan varios animales y el hielo se empieza a derretir. Ya. Entonces a esa magnitud está la Tierra. O sea, han hecho esa comparación de a qué nivel había crecido el glaciar hacia la Tierra, o sea, la Tierra que nosotros pisamos, y es bastante alto, es una muralla literalmente de bastante hielo. Entonces en algún momento pasa lo que es si pasa lo que es la era del hielo, la nueva era del hielo, posiblemente pueda haber muchas grandes inundaciones. Puede ser. Bueno, ha sido un bonito intro. Espero tocar eso a profundidad porque es un tema bastante profundo, interesante y muy... Es como el iceberg, como ellos dicen, es un cachito lo que estamos hablando y hay muchas cosas por debajo. Bueno, Cristian, vamos a empezar con nuestro episodio de hoy, el episodio número 7. Para aquellos que recién estén entrando a lo que es el canal o conociéndonos, por favor suscríbanse al canal de aquí de YouTube. Estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram y en Spotify. Hoy vamos a traer el episodio número 7. El anterior ha sido el episodio número 6, hablando de Chespirito y Detrás del Telón, que ha sido para mí uno de los mejores programas que hemos hecho, porque hemos traído datos, teorías, videos y todo tipo de evidencias donde pues probamos un punto que es el lado B de Chespirito. Pero hoy vamos a cambiar totalmente el tema o el paradigma del tema, donde vamos a hablar sobre la criptozoología. Cristian, ¿qué sabes sobre la criptozoología? O para ti, o cómo, o qué es lo que piensas sobre la criptozoología? Bueno, definición de la criptozoología: se le pone a esto como este nombre al concepto de que son los animales mitológicos, como ser el pie grande, el monstruo del lago Ness, el yeti, las sirenas, también lo que es esto de los el chupacabras también. Sí. Abunda a esa familia, la verdad, la criptozoología. Se le pone, también existe lo que son los dinocríptidos, que son los que ahí es donde entra lo que es el monstruo del lago Ness y el monstruo del Nahual.
Ah, ya. Sí. Bueno, Cristian, la criptozoología es una pseudociencia que se dedica al estudio y búsqueda de animales cuya existencia no han sido comprobados, como tú dijiste, científicamente. Conocidos como críptidos, algunos ejemplos tenemos, como tú dijiste, el lago Ness, el Nessie en Escocia, el Yeti en los Himalayas, el chupacabras y el pie grande son uno de los monstruos más famosos que hay en esto, lo que es la criptozoología. También podemos decir que la criptozoología es una mezcla de elementos de zoología, folclore, mitología y culturas populares. A pesar de su nombre, no es conocido como una ciencia por la comunidad científica, ya que no sigue métodos científicos rigurosos ni cuenta con evidencia factible, aunque vamos a debatir ese punto. Sin embargo, resulta interesante para muchos con su conexión con leyendas locales y fenómenos misteriosos. Bien, Cristian, ¿alguna vez tú nos has contado sobre un cuento para los que no se acuerdan, pues están en los videos, pueden revisarlo en el primer episodio de esta temporada, donde nos contaste de una especie, parece que lo viste a un hombre, el cual, ¿cómo se llama esto? Parecía algo así. A ver, volvenos a contar, por favor, para volver a porque ahorita recién me acordé yo de eso. A ver, para empezar con el tema. Dotaba y ese momento yo tenía unos 9 años, 10 años, okay, en el cual estaba en secundaria y justo en lo que es un compartimiento de los compañeros de mi sobrina, junto a sus papás, etcétera, en una casa ya no recuerdo muy bien el lugar. Llega a pasar de que nosotros, al sentirnos aburridos en casa, tenemos la gran idea de ir a un parque que estaba cerca del lugar, de la vivienda de su compañera de mi sobrina. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Nosotros llegamos muy bien, estábamos fascinados por entrar al parque, pero el parque quedaba justo también cerca a un bosque, en donde se escuchaban grillos, ya sabes, ¿no? Okay, sí. Sonido de grillos que sonaba. Claro, y claro. Justo nosotros estábamos a punto de entrar y justo un hombre estaba postrado en lo que es la parte de arriba del techo de una casita de esos desbalines. Ya. Y no, pues nos asustamos porque pensábamos que era cualquier persona, pero nosotros nos preguntábamos cómo es que una persona podría subir hasta semejante altura. Okay. Si es difícil. Ya, poniéndote en contexto que literalmente no haya sido tan difícil para esa persona, de lo lejos se veía cómo le crecían, cómo tenía una especie de un animal, de una persona, como si estuviera unido a un animal. Ubicas como un hombre lobo, ¿no ves? Okay. Pero obviamente no era un hombre lobo. Sin embargo, al momento de nosotros verlo, él tenía la diferente apariencia de una persona normal y común. Okay. O de un muchacho diferente. En ese momento me recuerdo que habíamos visto en la parte de sus pies totalmente negro, y eso es muy extraño porque lo hemos visto totalmente negro, todo de negro. Entonces, si hubiera sido una persona cualquiera, e incluso esa persona se hubiera asustado, pero era un ente muy, muy, muy alto, que tenía unos pies extraños como la de una ave. Y también hemos visto que tenía en la parte de su espalda unas pequeñas alas grandes, okay, como si se tratara de una especie de ser humano muy diferente a lo ¿tipo una gárgola? Algo por ahí. Yeah. Entonces, que también tenía una cresta en la parte de su cabeza, y al momento en el que nosotros estábamos ingresando, se paró esta persona, o bueno, este ente se paró, y nosotros, obviamente asustados, corrimos desesperados por saber qué era, con miedo. Y aparte de eso, en ese momento también llegó el momento en donde nos persigue un auto muy extrañamente. Ya. Y sucedió un accidente. En ese momento yo me caí, y bueno, el suspenso, el terror que nos invadía en ese momento,
hizo que llegáramos lo más rápido posible a la casa de su compañera, de mi sobrina. Y bueno, eso sí, una primera experiencia muy terrorífica y paranormal. Sí. Bueno, Cristian, mira, ¿por qué te he hecho contar esta historia, Cris? Porque, mira, hay una especie, se puede decir, que ya es conocida por todo el mundo y ha atacado varias veces. No es la primera vez que se escucha de alguien que parece una gárgola que ataca a personas, bueno, no personas, sino más que todo ataca a animales de granja. Y me estoy refiriendo y nada más y nada menos que al famosísimo chupacabras. Alguno de ustedes detrás de las camaritas debe saber qué es el chupacabras. Yo en mi corta estancia en la tierra, pues he podido, cuando era muy pequeño, yo he podido ver noticias las cuales pues salían a la palestra o salían en los noticieros donde pues avisaban sobre este tipo de criaturas, que eran como criaturas bípedas las cuales pues atacaban animales de granja, y su característica de esta era pues dejarles sin sangre y no hacer ningún tipo de ruido. Esa era esto también se trataría de un animal mitológico, ¿no? Podría ser, porque en el siglo XVIII también se escuchó sobre este tipo de ataques. Pero también estaríamos hablando igual como esto del chupacabras del megalodón. Claro, pero que recién también se ha visto. Claro, por eso este chupacabras es bueno, para muchos de ustedes que no lo conozcan, ya desde la era del siglo XVIII, 1800, ya se hablaba sobre este tipo de animales. Hasta ahora en el momento se le puede poner con el nombre de animales, pero poco a poco vamos a ver que tal vez sea más que eso. Ya. Vamos a dar un poquito de contexto y ver la historia del chupacabras. El chupacabras es una criatura legendaria en el folclore latinoamericano y estadounidense que, según los reportes, ataca a los animales de granja, como les decía, para alimentarse de su sangre. El nombre proviene del español chupa, succionar, y cabras, porque desde el primer caso se evidenció que tenía un favoritismo en este animal, o sea, las cabras. Por eso se le llamaba el chupacabras. Aunque no existe evidencia científica que confirme su existencia, ha ocurrido varios casos reportados que generaron gran interés mediático y popular. Aquí uno de los casos más grandes. A ver, vamos a ver el primer reporte, o los primeros reportes. Se llevó en Canovanas, Puerto Rico. Hechos se encontraron más de 150 animales muertos, cabras, ovejas y pollos, supuestamente sin sangre y con perforaciones en el cuello. Se le da la base del cuello para muchos que no lo conozcan este animal. Testimonio clave es un testigo llamado Madeleine Tolentino. Describió que el chupacabras como una criatura bípeda de ojos grandes, rojos, sin pelo, parecida a una alienígena. Si puedes ver, por favor, puedes entrar a buscarlo, la imagen también es que yo te estoy diciendo, y vamos a debatir sobre eso. Impacto. Este es considerado como el caso funcional del mito moderno del chupacabras. Caso número 2 es en México, finales de los 90. Lugares principales del estados del norte como Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Jalisco. Hechos se reportaron muertes misteriosas del ganado y cabras con signos similares a los de Puerto Rico. Reacción pública: los chupacabras se volvieron un tema nacional en los medios, apareciendo incluso en los programas de noticias y sátiras políticas. Dato curioso: en México algunas personas asociaron los ataques de chupacabras con teorías conspirativas del gobierno, y eso vamos a hablar un poquitito más después. Estados Unidos, en Texas 2000. La descripción del ser en esta región de los chupacabras reportaron eran como parecidos a coyotes sin pelo, con sarna, con apariencia monstruosa. Análisis científico: biólogos identificaron a animales como coyotes o perros enfermos, desmintiendo el mito de varios casos.
Casos famosos: el Cuero, Texas. Una mujer conservó el cuerpo de un presunto chupacabras que resultó ser un coyote con demodicosis o sarna demodésica. Otros reportes: Chile, que fue uno de los más grandes también, y vamos a llegar a ese punto donde te voy a mostrar el dibujo o el retrato hablado sobre un chupacabras que hubo en México. En Chile, perdón. Argentina, Perú, Colombia. Animales de granja muertos, como les decía, y aquí en Bolivia igual. Ausencia aparentemente de sangre, heridas limpias. Investigadores: en la mayoría de los casos no hubo pruebas concluyentes y muchos fueron atribuidos a depredadores comunes como los coyotes y los perros con sarna. Explicaciones comunes: depredadores conocidos como coyotes, zorros, murciélagos, vampiros. Paranoia colectiva y difusión mediática. Estos animales son atacados por enfermedades como la sarna porque los hacen deformar su cara, incluso su cuerpo. Tienen errores en lo que es la interpretación de los animales muertos, naturalmente por otras causas. Muy bien, Cristian. Yo cuando averigué sobre ¿cómo se llama? Gran criptoanimal, perdón. Pues ¿cómo te puedo decir? Me di la tarea de averiguar más allá de lo que la gente explica casos, y hay características las cuales pues son muy raras. Para empezar, este animal es un animal bípedo. ¿Te puedes ir a la imagen de la derecha, por favor? Esa mira. Mucha de la gente lo ve como este ser, como el que estás viendo. Lo estás viendo ahí y vemos, es una de las descripciones que se da. También hay otros que pues no solamente son esos, sino varios. A ver, atrás. Te vas a dar de cuenta en cada ¿cómo se llama esto? En cada foto que tienen características especiales. Bájalo un poquito. Bájalo. Está la del medio de la tercera fila. A su lado. Esa mira. Fíjate, es otro de los retratos. Es otro de los retratos que se hicieron. Tienen características las cuales pues conservan, tal vez no todas son iguales, pero tienen características las cuales conservan en cada uno de los bocetos. Ahora la siguiente, otra más. Debe estar ahí. No hay otra. Busca la otra. Sigue bajando. Vamos a ver otra foto. Ahí está. Vete a la segunda fila, a la derecha, el último. Esa es una de las más fieles representaciones de un chupacabras. Como ahí vemos, están descritas cómo sería un chupacabras o cómo habría sido la figura de ese animal. Yo te pregunto, Cristian, mira, ya hemos visto 3 diferentes tipos de imágenes. Hay otros que los asemejan como gárgolas también, como en tu caso, que dicen que tienen alas, pero tienen particularidades, que tienen espinas en atrás, en la espalda, y tienen unos ojos grandes que te hipnotizan. ¿Cuál puede ser tu opinión sobre estas 3 fotos? ¿Una opinión? Una opinión sobre las 3 fotos. ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo ves tú, Bueno, el chupacabras para mí siempre ha sido un animal el cual no tiene forma. No puedes describirlo como que una forma estable porque nunca se ha hecho ver, nunca se ha dejado ver. Ahora, el hecho de este caso de que hayan sido muchas cabras, como bien dicen, hay muchos coyotes los cuales
su comida favorita es la cabra o la sangre de la cabra. Entonces, sí, muchas personas hablan sobre esto de que el chupacabras tiene dientes muy grandes. Sí. Y también tiene una piel muy elástica, pero nadie lo ha visto. Se han filtrado imágenes, pero como te dije, al igual que los animales que yo traigo, son imágenes tal vez alteradas. Uno puede ser, y también pueden ser para vender mercancía, ¿no? ¿Por qué? Porque también trae lo que son turistas. No es cierto, pues como en el área 51, donde pues es un atractivo ya turístico, ¿no? Ya de lo que son los alienígenas. Literalmente. Pero mira, aparte de que sea algo mercadiable, porque yo creo que literalmente estos monstruos son mercadiables, vamos a ir con uno de los casos más fuertes que hay sobre este animal, que ha ocurrido en Chile, y gracias a eso se pudo hacer un retrato hablado de estos animales. Un ratito, por favor. Y en Chile te contaré eso, de que ha habido tal confusión de que los aldeanos tenían miedo de ahora lo que es. Hablan también de esto, de lo que es el skinwalker, del cual igual se llegaría a ser un animal criptozoológico, porque es el cambiaformas. Entonces, hablan también de lo que es bueno, este no es un animal, pero también es un ente, que es el Slenderman. Claro. Pero como te dije, también lo podrías confundir como un skinwalker. Claro. Ahora ponémelo chupacabras Chile, por favor, en esa misma pestañita. Y te voy a leer. En Chile, el mito del chupacabras se volvió muy popular entre fines de los 90 y a principios de los 2000. Algunos detalles nos dicen que las zonas atacadas se reportaron ataques en regiones rurales como Calama, Arica, Iquique, Valparaíso, Los Vilos y otras zonas del norte y el centro del país. Características de los ataques: muchos campesinos encontraron animales muertos, gallinas, ovejas, cabras con heridas extrañas y sin sangre aparente, lo que alimentó la idea de ser misterioso. Cobertura mediática: los medios chilenos cubrieron ampliamente estos eventos y el tema generó tanto miedo como fascinación. Algunos noticieros incluso dedicaron reportajes, y vamos a verlo después, especiales a chupacabras chileno. Explicación científica, y ahí vas a venir tú con lo que es tu punto de vista. Investigadores y veterinarios señalaron que los ataques probablemente se debían a animales salvajes como perros asilvestrados, zorros o incluso pumas, y que la falta de sangre visible se debía a un proceso natural de coagulación post-mortem o a errores de observación. Y mira, te voy a decir algo que me parece que aquí la ciencia es un poco sesgada. En cada reportaje que vamos a ver los reportajes, por favor. En cada video que se podría decir sobre del chupacabras, nos vamos a poner a ver que la gente dice que el ataque sucede entre la 1 de la mañana, aquí dice, entre la 1 de la mañana a 5 de la mañana, o sea, en plena madrugada. Y que una de las características de los ataques del chupacabras sería que no hay ningún tipo de ruido. Que el chupacabras trataría o tendría un poder el cual pues hipnotizaría a su víctima, porque cuando tú, no sé si alguna vez has ido a una granja y en la granja entras a un gallinero y tratas de agarrar una gallina y ellos empiezan a alborotarse y hacer todo tipo de movimientos para que no se les agarre, y peor si es un depredador, pues tratas de que no te mate.
Lo mismo con conejos, todo tipo de animales, tratan de no morir. Sí, Ese sí. es el chiste de un animal de cuando está a punto de ser pues devorado por alguien. Pero esto, al parecer, y hay testigos de una señora también, el cual dice que el chupacabras tiene una forma de verte, o sea, tiene unos ojos rojos los cuales te hipnotizan y pierdes el control de ti mismo. Parece que te paraliza de una y te vuelve dócil. Entonces, mucho se ha atribuido que este animal despediría feromonas, las cuales son tan impactantes, son tan fuertes, que el mismo cuerpo, su reacción química sería detenerse y no querer moverse para nada, porque estaría pues sintiendo el peligro. Entonces trataría de quedarse tieso y no hacer ningún tipo de ruido. Lo atribuyen a esa parte, pero hay otros que dicen que este chupacabras tendría ese poder sobrenatural de hipnotizar a las personas. No sé si te ubicas a Drácula. Tiene el poder, ¿no ve? Cuando te ve los ojos y él podría hipnotizarte y se mete en tu cabeza. Es lo mismo con el chupacabras. No digo que es el vampiro, no digo que sea un vampiro, pero sí, digamos, tiene ese tipo de cualidades. Ahora vamos a ver el reportaje, por favor, ¿lo puedes poner? Vamos a ver un reportaje de lo que es de Chile. Que fue visto muchos años, ¿ah? Y que le llamaban el chupacabra. Entonces ese es un animal muy raro, ¿ves? Que tiene garras y dice que tiene cara de ser humano y chupa sangre. Puede ser el temor a lo desconocido, pero en Calama esta es la única explicación que los campesinos encuentran para la extraña muerte de animales que desde hace un mes, sin pelear, sin un ruido, amanecen muertos desprovistos de sangre. Y ello aunque no conocen el abundante material que fluye por internet sobre el tema, como esta foto de un supuesto chupacabras muerto en México. También hay noticias de su aparición en Puerto Rico, España, Venezuela y Argentina. Todo un enigma del ser extraterrestre que se alimenta de sangre por las noches. Extraterrestre o no, los campesinos ya no saben qué hacer para capturar al autor de las muertes que ayer provocó otros 25 decesos, incluidos 2 perros guardianes, tema que hoy comenzó a investigar la Policía Civil de Calama. Hablamos con el gobernador, no sé si es que lo puede prestar servicios militares y ahí estamos viendo. En tanto, el biólogo de la Universidad de Antofagasta, Marcelo Oliva, descartó de plano que se trate de algún animal salvaje, pues los ataques no responden a la conducta de ningún ser vivo conocido, excepto el hombre. Creo que el animal que andan buscando no tiene 4 patas, ¿ya? Yo creo que tiene 2 patas y habla. Es, desde el punto de vista biológico o ecológico, ambiental, difícil aceptar la existencia de un animal que mate por matar. Carabineros y la Policía de Investigaciones de Calama ya iniciaron rastreos metódicos en todo el sector para capturar al misterioso autor de... Vamos a seguir. ¿Qué te ha parecido hasta ahí, hasta el momento del este? Esa es la segunda parte. ¿Qué te ha parecido? Mira, veo que... O sea, no se lo toman a chiste. Eso es lo que yo me voy también, porque sí. Todo es totalmente serio. Estamos hablando Me de ha algo parecido serio. muy el hecho de decir que es un sujeto que habla. No creo, porque no creo que sea un animal que hable. Ya. Pero ¿has visto el tamaño de mordida que tenía? Sí. Y que simplemente hacía la sangre. No, pues sí puede ser cualquier que un perro, Claro, por eso hay muchos que lo atribuyen a eso. Puede devorar mucho más que a la sangre, no es también la carne. Sí, en algunos casos, y después vamos a ver otro video también, en algunos casos las vacas aparecen con, no sé si has escuchado sobre el término mutilación, vacuna, que los animales aparecen sin... Por favor, ponlo a ver en YouTube, abrí otro. Ponle mutilación vacuna y te voy a explicar por qué. Tal vez este caso sobre el chupacabras y estas mutilaciones a ganado estén sujetas, ya que en muchos lugares se ha dicho
que estos chupacabras no estarían solos, estarían también detrás de ellos todo tipo de fenómenos paranormales. Tú hablaste sobre el skinwalker, pero estos estarían también relacionados a la vida extraterrestre, y eso es donde me quiero ir, porque si nos vamos a los casos de mutilación vacuna, que es para un caso igual, para un solo episodio, nos habla sobre el misterioso aparecimiento de ganado vacuno que es totalmente destrozado. Podemos verlo, uno de los videos, por favor. Vamos a ver debajo, abajo, 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 abajo. Ahí está. Encontramos la vaca así como se ve en las fotos, ¿no? ¿Dónde son los cortes, Héctor? Y fue, bueno, le faltaba el ojo, le falta la quijada, la lengua, la ubre y la parte del ano. ¿Y cómo son los cortes? ¿Qué particularidades tiene usted, además de estar acostumbrado a ver animales, o no sé si habló con algún veterinario? Estuvimos hablando con los chicos de la Vigilato, de la brigada, ¿no? Y la policía de Asencan también. Y bueno, no hay una explicación, una definición de que por qué o que cuáles son las causas, ¿no? De los cortes y lo que encontramos en la vaca. Aparte de eso, obvio que la vaca, yo hoy de vuelta fui por el campo y la vaca está intacta, no la come un carancho, no la come un zorro, nada. Es muy raro, ¿no? Los cortes son perfectos, no tiene sangrado en ninguna parte, nada. Eso le iba a preguntar, ¿no había evidencia de sangre? No, por ninguna parte. Pero como si estuviera quemado prácticamente el corte. Sí. ¿Esto nunca había pasado en su campo, Héctor? No sé si el campo es suyo o el sí, animal, en este campo pasó una vez hace como 2 años, en una limpieza que hay bastante grande en el monte, y también recurrió la gente de Avigeato a verlas todo, pero tampoco tuvimos ninguna información de qué es lo que puede causar esto, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Sabes qué es lo más curioso de de las mutilaciones de ganado? De que los cortes son perfectos. Y cuando un animal hace o come algo, trata de no hacer cortes perfectos, ¿no ve? Solamente un humano con su cuchillo, digamos, para separar todo tipo de carne o para trocearlo, ¿no? Sí. Pero animales son troceados pero perfectamente y en lugares específicos. Si vamos a rebobinar el video, vemos que el vacuno, la vaca, está cortado de la quijada, pero un corte perfecto, como si lo hubiesen hecho con láser. Ya. Y también está sacado el ojo. Es imposible que de un día para el otro el ojo se deshaga, o sea, se disuelva o se pierda. Eso transcurre por un cierto tipo de tiempo para poder que el ojo se deshaga, ¿entiendes, no? Sí. Y que la carne, digamos, esté así cortada perfectamente es algo curioso. Y es a donde voy. O sea, este fenómeno del chupacabras no estaría asociado solamente a mundo de la criptozoología, sino al mundo extraterrestre, ya que junto con este tipo de casos de mutilación vacuna, hay lo que es que se le ha visto al chupacabras con luces raras. O sea, se le ve a un chupacabras y antes de eso se ven luces raras. Parece ser, y es una de las teorías, sería que el chupacabras sería un animal el cual pues sería como un perro o algo así, una mascota de los extraterrestres. ¿Con qué propósito? No lo sé. Pero si nos vamos al lugar donde ellos atacan, son la sangre. Y hemos hablado en anteriores episodios que la sangre es muy importante, ya que con la sangre puedes hacer o averiguar muchas cosas científicas. Y es donde ataca más este animal. Claro,
Hay ataques los cuales pues se han hecho y se les ha perdido los órganos de los animales. Les han destrozado todo. Bueno, no los han destrozado, sino los han succionado. Pero la mayoría de ataques, más que todo, es en animales y su sangre. ¿Qué te parece, Chris? La verdad, el hecho de que, o sea, sí es mucha intriga, la verdad. Ya. No sé qué es lo que te puedo decir. Es mucha intriga porque también podemos estar hablando de personas, tal vez, como te dije, que son, como por ejemplo este tipo que viene escribiendo en Toda la Paz el nombre de Sean. Claro. No se sabe quién es, pero sabemos que es una persona, ¿no? Entonces de la misma forma también puede ser una persona, como puede ser una especie mitológica. Para mí es eso, más que todo, ¿no? Porque como te dije, no es en algo en el cual pueda estar 100% seguro de que sí existe. Porque como te dije, pueden ser coyotes. Ya. Pueden ser también animales, pero se me hace muy, eso también se me hace muy difícil de comérmelo. ¿Por qué? Porque como tú dijiste, los animales desgarran todo, no simplemente la sangre, sino la piel, todo. Y los cortes eran perfectos de las vacas. Ya. Aquí te voy a leer un fragmento de un periódico que he encontrado de lo que es, está hablando sobre que el chupacabra sería un extraterrestre. Antes de revelar su explicación de la misteriosa mortalidad de los animales en Calama, el abogado Boris Campos precisaba que es cristiano mariano, Así no es extraño luego que el padre de las gemelas más famosas de Chile, Denise y Daniela, encuentren en la Biblia evidencias de que el mentado chupacabras es un extraterrestre. Campos asegura que la verdad detrás está en las Sagradas Escrituras, aunque el costo de 40 años revelado por el temor a las reacciones, Dios, abro comillas, Dios en el destierro le pide a Moisés que le ofrezca un holocausto de becerros y corderos, uno de la mañana y otro en la tarde. Durante 40 años lo hicieron. Como todos sabemos, Dios es un espíritu que es ayudado por los ángeles, pero yo sostengo que también los extraterrestres ayudan a Dios, precisa él. En la oficina de Campos hay libros de tipo Apocalipsis de María, OVNIs, y voy a seguir, Ángeles y Divinidad, o Guía completa de los seres misteriosos, en los que se apoya para decir que los extraterrestres físicos son reales. Todos los científicos del mundo reconocen que existe desde 1950 y tantos. Y no estoy diciendo cosas que no sean científicas. El abogado detalla que los extraterrestres se alimentan de los nutrientes que al final de la digestión dejan en la sangre, lo que explicaría la saciedad con lo que dan los cadáveres de ovejas y corderos. Abro comillas. Los extraterrestres se alimentan de un modo que ha sido así siempre en Estados Unidos. Los campesinos hasta les disparan cuando se llevan las vacas por el aire hacia platillos voladores. Esa es una imagen tremenda que se me viene a la cabeza. Eso está en todos los libros. Campos remata. Son seres que vienen acompañados de los espíritus de los ángeles. Dios trabaja con los ángeles trabajan con los extraterrestres y los extraterrestres traen a los ángeles. Y hay otro que he visto, que he encontrado, y es aquí en Bolivia, que el titular de un medio de comunicación muy importante aquí nos dice: el chupacabras, un dron habría captado a este ser extraño en Bolivia.
Y aquí tenemos la foto, lo vamos a ver, lo puedes ver vos, Chris. Y es como un perro, si te das de cuenta. Sí. Pero no está, yo digo, está sujeto a duda. Y el texto dice: imágenes de un dron causan impacto porque habrían captado a un supuesto chupacabras. En este se ve al extraño ser caminando en dos patas, encorvado por una planicie. Pobladores han responsabilizado a este ser de la muerte de varias vacas, llamas y alpacas en zonas rurales de La Paz, Oruro, en nuestro país. La cineasta Carla Flores analizó la fotografía que fueron tomadas por el dron y expresó que es algo raro. Las imágenes que son virales en redes sociales muestran una toma panorámica de las zonas del cultivo, pero al acercarse poco a poco se pareciera a una criatura que hace un paso de dos patas, o sea, como un canguro más o menos. Tras el análisis del video, el animal que parecía es un perro tiene una joroba y una posición sería de una legendaria criatura que ataca animales de zonas ganaderas o rurales, conocidas a nivel mundial como el chupacabras. Drenaría la sangre de sus presas. Los comunarios aterrorizados han mostrado el estado en el que aparecen muertas las vacas, las llamas y las alpacas. Aseguran que es la aparición del mítico ser, pues dejan claro orificios en el cuello de los animales que usan para succionar sus órganos, por lo que han cercado el lugar para evitar más muertes de animales de corral. ¿Qué te parece eso? A ver, la verdad esa noticia no la había encontrado, no la había visto yo acá. El hecho del chupacabra, del chupacabras. Chupachota. Mira que, como te dije, es como parecido a un perro. Para mí sí, la verdad sería un... Tal vez haya algo que, la verdad, esto tal vez ya ha sido inventado. O sea, es una especie de animal que ya ha sido inventado. Claro. No estoy diciendo que haya pasado, sino es que tal vez en un laboratorio... un experimento. Un experimento. Ya, exacto. Sí, hay una teoría que dice eso. Como el hecho de lo que es la paciente Abigail, si no me equivoco, del ya, sí. Entonces algo que se ha debido escapar. Claro, o sea, no es nada loco pensar eso, porque nosotros como humanos experimentamos con todo y los animales no se quedan atrás. Para mí es... Y hoy en día están experimentando con muchas cosas más, ya sea el mamut lanudo, el lobo que recién han planado, aunque muchos han dicho que es una especie que aún sigue en especie, porque lo que habían hecho no es el verdadero lobo, sino es algo... Claro, pero normal. Ahí te das cuenta de que sí, en efecto, o sea, nosotros sí experimentamos, y Estados Unidos ni qué decir, porque de ahí salen todo tipo de cosas. Yo me acuerdo que ha habido criaturas las cuales pues han aparecido en las playas. Ya hay uno que es en la playa, o más o menos por el lugar de Montauk, que es uno de los críptidos, supuestamente ellos, que saldrían de estos laboratorios de Estados Unidos, que se les escapa o los botan ellos al mar y vuelven, el mar los bota hacia tierra firme y se ven los experimentos y se ve una cosa bien horrible, porque no parece ningún tipo de animal que nosotros conozcamos, o al menos que estén cartografiados o descubiertos o pues vistos. Hay mucho para desglosar del chupacabras, hay demasiado tipo de teorías y pues hipótesis, pero eso lo vamos a dejar para un solo episodio. Creo que cada criptoanimal tiene su propio... Tendría que tener su propio episodio, sí. Cristian, ya. Esto es todo lo que sería con lo que estamos empezando con el chupacabras. ¿Cuáles otros o algún tipo de críptido tienes tú para contarnos? Mira, hablando ya de lo que son de las profundidades del océano, se ha hablado mucho de lo que es el megalodón, que es un criptoanimal que la verdad han
encontrado varias pruebas de que está. Algunos dicen que está en lo que es el Triángulo de las Bermudas. Ok. Uf, raro lugar. Entonces dicen que está ahí, algunos. Ya. Otros dicen que sí, efectivamente está extinguido. Y otros dicen que está en las profundidades del mar. Últimamente hemos visto lo que es la llegada de este pez diablo. Ah, sí. Que ha subido a la superficie. No se sabe por qué. La verdad tenían esa intriga. Y también días antes había surgido de que, bueno, años antes había surgido de que la NASA dejó de investigar lo que es el mar y se dedicó a investigar de qué forma podemos salir de nosotros. Hay muchas teorías de que empiezan a decir de que debajo de nosotros o ya sea el mar, porque el mar es inmenso. A ver, la verdad a mí me da mucha talasofobia el hecho de las profundidades marítimas, y no se sabe qué hay, no se sabe si realmente existe lo que es el Kraken. Y a lo que me voy es al siguiente animal, que es el monstruo del lago Ness, que es muy conocido también. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos hablar sobre el monstruo del lago Ness? Muchos sabemos lo que realmente se vende con el monstruo del lago Ness. Para algunos es publicidad para lo que es Escocia. Para otros hacen souvenirs en Escocia. Para esto es simplemente un mercado. Es un animal mitológico, la cual, bueno, es un animal dinocríptido, perdón. ¿Por qué dinocríptido? Porque este es un dinosaurio. Ya, es la apariencia de un dinosaurio. No es la apariencia, es un dinosaurio, sí. Ya, la mitología nos dice que era un Paleantosaurus. Ya. Si no me equivoco muy bien. Primero hablaremos de lo que es el lago Ness, que tiene una profundidad de 228 metros. Que es más pequeño que el lago Titicaca, que igual el lago Titicaca tiene sus criaturas, como son las sirenas. Ha habido muchos avistamientos de sirenas en el lago Titicaca, pero el lago Ness es el más largo, el más largo lago en Europa. Ok. Entonces, ha habido ¿de dónde ha surgido esto de lo que es el monstruo del lago Ness? Justo en el año 1900, si no me equivoco, 1936, algo por ahí, se ha escuchado la leyenda urbana de un señor que iba a pescar a esos lagos, que simplemente este señor había ido a pescar y había visto una silueta negra grande que no tenía la forma de un pescado ni de una ballena, pero sí tenía esa aleta. Ya. El cual el señor había quedado sorprendido, y lo que había hecho más rápido es ir a un lugar específico de de muchos habitantes. En ese rato eran pueblitos. Ok. En donde ahí empezó a divulgar que había visto el monstruo. Obviamente la gente lo creyó como loca, como una persona loca. Entonces, poco a poco así han ido viendo avistamientos que han dicho es el monstruo del lago Ness. Por esa razón se gana lo que es el nombre de Ness, que muchos lo conocen como Nessie. Ok. Mira que este lago conecta con muchos canales de ríos, y también se habían visto en lugares cercanos. Justo te voy a mostrar ahora un video en donde el señor Gordon Holmes había filmado una silueta. ¿Ya? Muchos dicen que era una anguila. ¿Ya? Pero en estos momentos te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar en estos momentos. Y habían captado estas personas. Esto es un video verídico. Sí. Mira, por ejemplo, se ve una imagen negra, ¿no? Sí. O sea, hay algo se está moviendo, sí. Sí.
este señor Gordon Homeless había captado esta imagen. Ya. Lo cual muchas personas han dicho que puede ser estas serpientes del claro, o sea, mar, sí, o sea, ¿cuál puede anguilas, ser cualquier tipo de pero animal? este señor nos cuenta que tenía un enorme tamaño. Ok. Ya. Que obviamente en el video se ve, muchos podemos decir que literalmente sí, en efecto, porque hasta yo mismo puedo decir que se ve como una anguila. Ya. Y este señor puede querer ganar atención por el hecho de quererse vender a sí mismo. Ok. Como te dije, al igual que este video, ha habido muchos videos los cuales han dicho: nosotros hemos visto a Nessie, y a la final llegaban a la conclusión de que todo era falso. Ok. Ya. Se han registrado fotografías, las cuales también podemos buscarlo o encontrarlo, en donde nos habla lo que es sobre el monstruo del lago Ness. Imágenes, creo que la imagen más verídica ha sido esta. Esta sí, es de las más famosas que hay. Sí, la más famosa. Sí. Pero también se ha desmentido porque muchos han dicho que era un muñeco. Es un muñeco, sí. Ha habido otro caso en donde se ha encontrado lo que es en el fondo del mar. En ese momento se ha encontrado algo así parecido, como está acá, que se ha encontrado un muñeco así. Todos han dicho es Nessie, pero simplemente era un muñeco inflable de Nessie. Entonces, ¿a qué me baso con esto? A que literalmente este muñeco, críptido, sí es una leyenda, un mito en esto de lo que es Escocia, pero tampoco descarta el hecho de no creer en él, ya. Al igual que el siguiente animal que vamos a hablar. Mira, he encontrado un punto muy interesante, muy curioso, donde dice: ¿cuál es la conexión de Nessie y Aleister Crowley? ¿Tú conoces a Aleister Crowley? No. Aleister Crowley ha sido uno de los magos y brujos más importantes del mundo. Curiosamente, Aleister Crowley compró una casa llamada Boleskine House a orillas del lago Ness en 1899. Esta casa se usó en lugar para realizar rituales mágicos muy intensos. Algunos de ellos describen de una obra, The Book of the Sacred Magic of Abraham Lincoln de Magic. Rumores dicen que las teorías de conspiración y leyendas urbanas afirman que los rituales de Crowley en Boleskine House abrieron un portal o dejaron energías extrañas en la zona, lo cual alimenta la creencia de que Nessie, o sea el monstruo del lago Ness, podría ser una manifestación sobrenatural. Ya, mira, muchas personas que se han albergado en lo que es el lago Ness, sí, igual han hecho lo mismo, pero algunos, por ganar atención, agarran y ponen un muñeco diciendo que es Ness. El caso de una pareja, la cual ha dicho que he visto a Nessie, se ha publicado en las noticias de ese entonces, era por el año de 1975, algo por ahí, en donde esta pareja afirma haber visto a Nessie. Ok. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos muestran el lugar, ellos dicen aquí lo hemos visto a Nessie. Okay. Y simplemente desmontan la fotografía. Okay. Que ellos supuestamente le han sacado a Nessie. Ya. Y es algo muy extraño. ¿Por qué? Porque literalmente el momento en el que Nessie haya salido y tan rápido una fotografía, no. Cuestión de casualidad tampoco puede ser. Los grandes diseñadores han querido cerrar esta incógnita, porque esta pareja se ha hecho conocida por hablar sobre avistamientos que ellos habían visto como gigantes, el monstruo. O sea, ya eran estafadores de plano. Sí. Era el primer caso.
Luego han venido demás casos en donde literalmente la gente del pueblo, por el hecho de querer vender los souvenirs, porque sí en algún momento había caído el mercado en donde turistas ya no iban a Escocia, habían habían montado a este muñeco grande, en donde han dicho que Ness sí se encontraba para volver a encender ese mercado. Sí, ¿ya? Pues entendí. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han planteado un muñeco, porque como te dije, el lago tampoco es grande, sí conecta con muchos canales de ríos, pero los ríos son demasiado pequeños para que Ness pueda sobrevivir en esos lugares, ¿ya? Se han visto igual alrededores de los lugares muchos avistamientos, sí, pero simplemente descartaban que algunos eran pedazos de palos, algunos descartaban que eran, como te dije, eran algunos anguilas. Había otro que literalmente eran muñecos, y como esta situación de los pobladores en donde ya no vendían nada, habían inventado un muñeco grande donde decían: esto es Nessie, aquí está Nessie, es real, el monstruo del lago Ness. Ahora lo han conectado con este otro dino criptido, que es el de la laguna Nahual. Nahual es. Entonces, que son iguales, la verdad, ya. Y de la misma forma, los de México habían hecho el mismo montaje con esto del monstruo Ness, lo del monstruo del lago Ness. ¿Por qué? Porque literalmente era algo que vendía para ellos. Claro, pues es un producto. Entonces era algo que vendía para ellos, ya. Por eso es que cada avistamiento, cada fotografía que se ha hecho, siempre se ha intentado demostrar de que Nessie es un mito y no es una leyenda. Bueno, es una leyenda, es un mito, pero no es algo real. Simplemente es algo para vender. Ahora, no se descarta, como te dije, hay muchas personas que aún siguen yendo a lo que es el lago Ness porque quieren encontrar al monstruo del lago Ness. Ya. Ha habido un punto en donde han ido un grupo de 5 personas, y esto es muy extraño, no hay documentado esto, simplemente ha salido en un reportaje, un pequeño reportaje. Mira, esto estoy hablando desde hace tiempo ya, y este reportaje ya no hay. Lo buscaron, ya no hay ese reportaje. Lo busqué por internet, lo busqué mediante páginas web, ya no hay este reportaje. ¿Y qué es lo que pasa? Un grupo de 5 personas, no se dice muy bien la edad, pero un grupo de 5 personas van a lo que es el lago Ness, y supuestamente estas personas habían quedado a acampar ahí. O sea, en el lago Ness. Hasta que habían escuchado un ruido fuerte, o sea, como si algo rugiera, y ya. No el típico rugido de los dinosaurios. De una ballena, digamos. No. De los dinosaurios. Que como en el Jurassic Park, digamos, no el típico rugido, no, sino es un rugido más escalofriante para estas personas. Cuando agarran y van a registrar qué es lo que había pasado. Varios de ellos obviamente ya sabían que era el monstruo del lago Ness. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que literalmente desaparecen así de la nada. Ya no se sabe dónde están. Los muchachos. Sí. Sus cosas, todo eso, habían quedado ahí, obviamente, y con el tiempo se fueron enterrando todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa acá? Misteriosamente desaparecen. Al igual que una situación en lo que es el Himalaya, que ahorita vamos a hablar igual de lo que es el monstruo del Yeti. Igual desaparece de esta forma y no se sabe qué es. Nadie había escuchado el ruido, simplemente dicen que los jóvenes habían estado burlándose de Nessie, haciendo la voz de Nessie, etcétera, y simplemente han desaparecido esos jóvenes. Hoy en día, hasta el día de hoy, siguen desaparecidos. Como les dije, todo lo que se había registrado, incluso que una cámara se había grabado, ya no hay. Porque ese video sí estaba registrado. Simplemente ahora ya no hay. Ok. Ya. Eso es muy extraño. Como les dije,
aquí sigue habiendo lo que es un paréntesis en donde no se sabe si sigue siendo una leyenda o un mito el monstruo del lago Ness. ¿Qué te parece? Muy interesante, porque el punto que yo toqué de lo que es Aleister Crowley, me voy más que toda la parte esotérica, porque como la anterior vez hablamos que las personas de Chespirito manejaban estos tipos de ritos, estos animales están puestos a eso, están puestos a ritos. Y este Nessie no es la excepción, porque si nos vamos a lago Titicaca, nomás aquí que vivimos nosotros, es un lago muy cargado. Entonces el lago Ness, yo no creo que no sea cargado, debe ser full cargado. Entonces son energías que se mueven, y entonces se dice que este hombre, Aleister Crowley, pues sabía manejar este tipo de ¿cómo se llama?, de energías, y con lo cual pues podía hacer que Nessie no lo obedezca, sino que hiciera gala de presencia. Ubicas, ¿no? Entonces podría ser eso también. No hay ningún tipo de teoría descartada, porque como vemos, la criptozoología da para muchos tipos de teorías. Vamos a seguir con el tercer críptido, que es nada más y nada menos que el Bigfoot, o para un español coloquial, el pie grande. Bigfoot es una de las criaturas legendarias del folclore norteamericano, especialmente popular en Estados Unidos y Canadá. También se le conoce como el Sasquatch, que viene de un mito de antiguos pobladores de Estados Unidos que vivían ahí, que lo llamaban Sasquatch, que ya estaban familiarizados con este tipo de animales o seres. Nombre derivado de las lenguas indígenas de la región del Pacífico Noroeste. Aquí vamos a ver algún tipo, las características de este animal, que sería una estatura bípeda, una criatura bípeda parecida a un simio gigante. Podríamos decir que está entre no sé si ubicas al Gigantopithecus, algo así, al de más fácil, el de, dicen que es un primate, ¿no? Sí, es un primate, que es como, a ver, te voy a explicar cómo ahorita. No sé si has visto ¿cómo se llama esto? El libro de la selva, el live action. Se le ve a un primate grande, el Rey Louis. Sería más o menos así, no en esas dimensiones, pero yo te estoy hablando de las características de rasgos faciales, manos, troncos, piezas, algo así. Su estatura estaría entre los 2 a 3 metros de altura, cubierto de pelo oscuro o marrón, pero también se ha dado casos donde se le ha visto que son de color rojizo, cobrizo. Y hay ¿cómo se llama esto? Una leyenda, o se podría decir también un cuento, donde muestran que sí encontraron a uno así, rojizo, y que pues los había exterminado a todos porque era demasiado fuerte. Sus pies, de donde deriva el nombre Bigfoot, tiene pies enormes, por eso viene el nombre de Bigfoot. Los avistamientos más reportados son principalmente en áreas boscosas como el noroeste pacífico, Oregon, Washington y Columbia Británica. Muchas personas han afirmado haberlo visto, oído o haberlo encontrado huellas, y vamos a hablar sobre eso. Una de las pruebas más famosas es el video de Peter Giglin de 1967, aunque su autenticidad está muy debatida. Vamos a verlo, te voy a mostrar ese video, es muy interesante. Una evidencia, las supuestas pruebas incluyen huellas, grabaciones, fotos y testimonios. La comunidad científica en general considera que no hay evidencia concluyente de su existencia. Muchas personas han resultado ser engañadas por errores o interpretaciones erróneas de animales reales. En la cultura popular, nosotros tenemos documentales, películas, series, publicidad, productos comerciales, como tú dijiste, Nessie, historias locales, festivales como el Bigfoot Festival en varios estados. Esta es la parte oficial.
vamos a ver los videos, por favor, si me ayudas. Y vamos a ir con el video de abajo. Este video es uno de los más controversiales que hay, ya que se mostraría a un Bigfoot hembra. Parece un disfraz. ¿No ven? Mucho se ha dicho de que este video sería un disfraz por el modo de actuar, el pelaje, todo eso. Pero el señor, ahorita te voy a volver a decir el nombre, él dicta o él asevera que este video es totalmente verídico. Y es una foto para el anuario, si te das cuenta. Es verídico. El señor Peterson Gimlin dice que esto es totalmente verídico, ya que para ese momento, o sea, te estoy hablando del contexto de la época, pues sería muy difícil tener lo que es el presupuesto para tener un tipo de ¿cómo te puedo decir? De disfraz de ese tipo de características. Es muy difícil porque es muy costoso en esos tiempos. Entonces se agarra de eso, o sea, es muy costoso para mí. Yo no tendría que gastar tanta plata para poder mostrarles algo que yo vi, algo así. Ya. Ahora vamos a ir con los demás evidencias. Por favor, poneme los videos. Este es un video donde se le muestra un avistamiento de esta criatura. Vamos a seguir. Y ahí se ve más o menos un tipo de simio. Uf. Ya. Ya. ¿Qué opinas sobre estos videos? Es lo mismo como del Yeti, ¿sabes? Ahora Ya. Juntándolo con ese tema, con el del Claro, Yeti. vamos a juntarlo. Mira, de la misma forma, estos dos son muy diferentes. El hecho del Bigfoot y el Yeti son entes muy diferentes. Uno es por parte de un primate y el Yeti por parte es un protector. Ya. ¿Por qué se dice por un protector? ¿Por qué se le dice por un protector? Porque el Yeti no se ha captado en videos. El Yeti más que todo vive... Bueno, se dice que es una leyenda, bueno, una leyenda de la cultura tibetana, en donde a él lo utilizaban como estrategia para que las personas no puedan escalar las montañas del Himalaya. Un protector de las montañas. Sí, un protector de las montañas. Ya. Ahora, creo que la mentira se volvió tan verdad que han encontrado lo que son huellas
en el Himalaya grandes, ya. Mira, te voy a mostrar ahorita. Y lo más interesante de este tipo de críptidos es que ya los ubican desde antes, no es desde los que nosotros tenemos cámaras o tenemos algo de comunicación, nosotros lo ubicamos, no. La gente por ejemplo del Bigfoot, algunos tipos de, ¿cómo se llama? Esta es la huella que se ha encontrado en el Himalaya. Son grandes, son de enormes pies grandes. Claro, y según a la profundidad y al pie, o si es grande. Ahora, ha habido un caso en donde de la misma forma se han encontrado bastantes de estos pies. Ya. En donde la gente lo ha seguido, pero se ha perdido en un punto. O sea, ya no existía. Okay. Ya es como si literalmente ya no... En ese punto se hubiera quedado y ya no y hubiera desaparecido. Ya. Y ahora y después te voy a dar un dato muy curioso sobre eso. Ya. De esa forma, literalmente, como te dije, creo que son dos entes muy iguales, pero a la misma vez de diferentes lugares, porque uno se lo encuentra en el bosque y otro se lo encuentra en las montañas nevadas. Ya. Entonces, como te dije, los tibetanos utilizaban a este ente para asustar a las personas, para que ellos no puedan entrar a las montañas, no pueden escalar, y en algunas situaciones para que ellos no puedan entrar a sus templos. No sé si en algún punto, no sé si te acuerdas de la momia 3, sí. Aparece en un punto en donde son los yetis, ¿no ves? Sí. Entonces algo más o menos así es lo que utilizaba. Okay. Ya, avistamientos sí se ha visto, pero como te dije, son avistamientos que los cuales algunos son sobrepuestos, como lo que es el monstruo del lago Ness, y otros simplemente son con disfraces, algunos lo han dicho. ¿Por qué razón? Porque si bien el monstruo, el Bigfoot y el Yeti son muy diferentes, ¿por qué? Porque el Bigfoot es un primate grande y el Yeti es alguien pequeño, a lo que todos dicen, ¿ya? Entonces en lo que es el Yeti sí se podría hacer un disfraz, ¿ya? Pero como te dije, no se han registrado avistamientos, y los avistamientos que se han registrado simplemente han sido echados a la verdad. Ok. Un dato interesante que también vuelve a ser redundante en este tema del Bigfoot y el Yeti es de que para ellos, o sea, cada vez que hay un avistamiento de Bigfoot o Yetis, es de que se ven siempre luces, orbes. Siempre se ve, siempre. Incluso con el chupacabras, como dijimos, siempre se ven orbes y luces. Tienen algo raro de que es como si predijeran que algo vas a ver. Otros, como teorías de conspiración, otras personas que hablan sobre esto, sobre el... ¿Cómo se llama esto? Sobre ese tipo de críptidos, también dicen de que estos serían nada más y nada menos que seres que conocen o tienen algún mental con extraterrestres, ya que se ha visto, como te decía, naves incluso que vienen a recogerlos y los dejan en un lugar. Tal vez por eso la gente se pierde al momento de querer buscarlos. Pero me parece una curiosidad por demás interesante. Y vamos a ir con el último. Antes de esto les voy a contar una experiencia que yo encontré en internet, donde decía que los Estados Unidos habrían peleado con un Bigfoot. Supuestamente habrían llegado a una cueva de un gigante, y este gigante era de pelo cobrizo, y este había deshecho todo lo que son las fuerzas SEAL, que son las fuerzas más preparadas de Estados Unidos, y los había hecho puré. Era un gigante, pero un gigante que pensaba, porque tenía armas. No te voy a decir metralletas, pistolas, pero sí tenían armas con las cuales él se podía defender: lanzas, espadas, hachas, las cuales
él se defendía con eso. Entonces eso sí, digamos, se dice que pasó. Entonces una buena experiencia para ver eso. Vamos a seguir con el siguiente críptido, que es ni nada más ni nada menos que el Mothman. ¿Alguna vez has escuchado del Mothman o el hombre polilla? No. Bueno, este es uno de los seres más extraños que hay porque se le atribuye todo tipo de mala suerte. Es como pues el gato negro, se podría decir, donde si lo ves pues puede pasar algo malo. El Mothman, o también conocido como el hombre polilla, es uno de los grandes enigmas del folclore estadounidense, ya que se dio uno de los primeros avistamientos ahí, el misterio de conspiración y fenómenos paranormales. El Mothman es una criatura alada, es una polilla gigante, que supuestamente fue visto por primera vez en la década de 1960. Sus características comunes son la altura de 1,80 a 2,10 metros de altura, ojos grandes y ojos brillantes, alas amplias como las de un murciélago o polilla, sin cabeza visible, con la cabeza directamente sobre los hombros, a menudo descrito capaz de volar a grandes velocidades. El origen de este críptido es el 15 de noviembre de 1966 en Point Pleasant, Virginia Occidental. Dos parejas informaron haber visto una de las criaturas voladoras cerca de una antigua planta química, zona conocida como la zona TNT. El colapso del Silver Bridge o el Puente de Plata, el evento famoso asociado al Mothman, el 15 de diciembre de 1967, un año después de su primer avistamiento, el puente Silver Bridge colapsó matando 46 personas. Muchas personas empezaron a vincular los avistamientos del Mothman con el desastre o la mala suerte, considerando una especie de presagio o advertencia sobrenatural. Interpretaciones de algunos: puede que esta sea un ser interdimensional o extraterrestre, entidad sobrenatural que aparece antes de las catástrofes, guardián oscuro o presagio de muerte. Teorías racionales: algunos investigadores creen que pudo haber sido un lechuzón o una lechuza gigante o un búho gigante mal identificado. Otros apuntan a una histeria colectiva o interpretaciones exageradas. Cultura popular: el libro Mothman Morphis de 1975 de John Keel popularizó la leyenda. En 2002 se estrenó una película del mismo nombre protagonizada por Richard Gere. En Point Pleasant se celebra cada año el Mothman Festival, y como decimos aquí, que todo para los Estados Unidos es un producto que pueden explotar, y la ciudad incluso tiene una estatua del Mothman. ¿Qué dices sobre eso? Es un tema muy interesante que sería bonito tocarlo a fondo, porque hay mucho por donde cortar esto, porque dicen que es extraterrestre, otros dicen que es un críptido que no se le conoce, otros dicen que se lo confunde con una lechuza gigante, pero una lechuza de 2 metros 10, no me jodas, eso sí da miedo. A ver, la verdad nunca he escuchado sobre el Mothman. Creo que los más conocidos son los que hemos tocado. Y ¿qué más? Todo lo hacen para vender, todo lo hacen para... Pinches gringos, todo lo agarran como mercancía. Claro, si hay un festival. Está desactivado todo este. Y ahora sí. Pequeños problemas técnicos. Entonces, como te dije, todo lo hacen comercial hoy en día, porque sí ha existido el hecho de que están haciendo un festival con esto. Es como hacer... no sé, todo lo veo como un festival ya hoy en día. O sea, todo ya es mercandeable.
si vamos al puesto, digo, al área 51, ya pues el área 51 es una atracción cultural o turística. A menos que sean cosas para distraer a la gente o... Claro, puede ser. Buena análisis cosas sobre eso. Entonces, se me hace muy difícil. Pero también hay que reconocer que la ciencia no siempre tiene la razón y que está sujeta a ser modificada. Claro, depende de quién maneje la ciencia. Para muchos, la ciencia va a estar sesgada porque la misma ciencia está, se podría decir, financiada por personas o a que no les gusta que saquen nuevos temas. Por ejemplo, se dice que más de 50 especies de animales se descubre cada año. Entonces nosotros no sabemos nada de eso. Nosotros siempre estamos detrás del celular viendo TikToks y cualquier otro tipo de contenido basura. Sí. Pero hay tanto en el mundo que no se le ha descubierto y que no se le quiere descubrir. Por ejemplo, vamos a hablar también sobre eso, sobre un documental de que hay aún culturas que hasta el día de hoy, y me estoy refiriendo a 2025, siguen viviendo como los salvajes que nos decían antes. Incluso estos seres mitológicos como los pigmeos, que hay un documental y hay un caso que es para desglosarlo, pero a full. Sí. Hay todo tipo de animales que hasta ahorita no se ha descubierto, y peor animales aquí en la tierra, y ni hablar de los animales de dentro del mar. Entonces nada raro que sí hayan este tipo de críptidos. Como te dije, nada está sujeto a no creer o a creer, depende de cada persona, el cual quiera tener su propio análisis de saber si existe o no existe, si es mercadeable o no es mercadeable. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? En las universidades pregonan lo que es la parte de la evolución, ¿no? Es decir, de que el hombre vino del mono. Yo no tengo objeción sobre eso. Sí, en efecto, la humanidad sí ha evolucionado sobre algo. Creo también en el sistema creacionista, pero es para un tema aparte eso, donde también en el sistema de evolución de nosotros, de Charles Darwin, todo eso, de la evolución, hay lo que es un eslabón perdido, donde no se sabe de qué animal exactamente pasamos de ser de animales mamíferos o simios a ser las personas que ahora somos, pensantes, creadores de cultura, creadores de todo tipo de entretenimiento, cosa que no deberíamos ser, porque hay un tipo de lapsus que hay en esta teoría de la evolución. Entonces es bueno informarse sobre este tipo de animales, porque así se sabe un poco de la historia incluso de la misma tierra y qué es lo que ella contiene ahí adentro. ¿Qué dices tú con tus conclusiones, Cristian? A ver, a mi punto de vista hay un análisis rápido. No se dieran a simplemente creer o no creer. Depende de cada quien el hecho de saber quién está detrás de cualquier cosa, e incluso de este tipo de especies que son muy especiales y muy diferentes a las especies que hoy en día conocemos. Simplemente veamos cómo va la vida, incluso con lo que es el calentamiento global. No nos adheríamos a que no existen o simplemente son mitos, porque si nos vienen mencionando esto es por algo, es porque han visto algo o alguien ha visto algo. No de lo nada dicen existe esto, no. Entonces, si es comerciable, sí lo es, pero todo tiene un punto de inicio. Yo creo que sí, es un punto de inicio que es válido y para estudiar más que todo. No se dejen llevar con corrientes ni con todo tipo de tendencias para poder tener un mejor tipo de visión sobre el mundo. Bueno, Cristian, hemos llegado al final de este tipo de este episodio, que ha sido para mí también un lindo episodio donde hemos hablado sobre estas criaturas que nadie conoce
Vamos a estar desarrollando cada una de ellas en diferentes tipos de episodios también. No se olviden que estamos con un episodio cada semana. Vamos a traer pues diferentes temas sobre conspiraciones, ufología, paranormal, para traerles a ustedes la mejor forma de entretenimiento, pero también al mismo tiempo información que les sirva a ustedes de saber que pues el mundo no es como nos los pintan muchos. Tu despedida, Cristian. Muchas gracias por haber escuchado esta noche. Ha sido un capítulo muy interesante y para otro episodio después. Conmigo va a ser, siempre va a ser siempre diciéndoles gracias por estar detrás de las pantallas, gracias por apoyarnos. Por favor, no se olviden darle un me gusta, comentar también y sugerencias sobre qué posibles temas quisieran que toquemos para el siguiente episodio. No se olviden también que estamos en redes sociales como en Facebook, en Instagram, TikTok y Spotify, Facebook y YouTube estamos como El Marqués. En TikTok y en Facebook estamos como El Marqués Oficial, en donde pues subimos todo tipo de contenidos y algunos tipos de clips de pues noticias nuevas o noticias que interesantes, y también algunos tipos de casos que no tocamos aquí. Nada más que decirles gracias por todo. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad y no se olviden que les ha hablado el Marqués, deseándoles buenas noches. Adiós.